Una hermosa mañana para todos. Comenzamos un nuevo día. Esperamos que podamos confiar en el Señor y sobre todo podamos estudiar y meditar. En estos tiempos modernos, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como es alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? Es una pregunta que nos hacemos. Los salmos afirman claramente que no podemos. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría divina trae lo que es una verdadera felicidad. En la Biblia, ni la sabiduría ni la felicidad son conceptos abstractos, sino una experiencia muy real. Se encuentra en la relación con Dios. Consiste en reverenciar, en alabar, en encontrar fortaleza y confiar en Dios. Salmo 25:14 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran. A ellos les da, dice, a conocer su pacto. La humanidad caída, levantada de lo profundo de la ruina en el que el pecado lo ha hundido, colocada de nuevo en relación con el Dios infinito, revestida de la justicia de Cristo y exaltada hasta su trono después de sufrir la prueba divina por la fe en nuestro Redentor. Todo esto es lo que Dios quiere que nos fijemos cada uno de nosotros. Ahora necesitamos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo puede la palabra de Dios convertirse en la fuerza o en la fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? ¿Qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo, que es la palabra? Vamos a leer algunos textos para que podamos meditar y reflexionar en ellos. San Juan 1:1, por ejemplo, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, hablando y refiriéndose a Jesucristo, y al mismo tiempo diciendo que la palabra de Dios era Jesucristo. San Juan 15 y versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Un gran ejemplo de lo que realmente sucede en la vida del ser humano. Cuando el ser humano realmente confía en la palabra de Dios, confía en Jesucristo, que es el verbo vivo de la palabra, y la palabra de Dios viva, y permanece en él, realmente habrán muchos frutos. Pero como también el texto lo dice, separados de él, pues nada se podrá hacer. Y San Juan 15 y versículo 7 nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Una promesa muy maravillosa para todos nosotros. Entonces, podemos entender que hay una estrecha relación entre la palabra de Dios y Jesucristo mismo. Mientras no haya esa estrecha relación, no podremos permanecer o alimentarnos completamente de la palabra de Dios. Y otra pregunta más: ¿qué sucede cuando la gente rechaza consciente y constantemente la enseñanza de Dios? Esta es una pregunta que deberíamos de meditarla grandemente, porque muchas personas no desean y mucho menos atienden a que se les presente la palabra de Dios. Para poder comprender esta pregunta hay que meditar en el Salmo 81 y en el Salmo 95. Por eso vamos a dejarlo de tarea para que cada uno de ustedes en sus hogares lo pueda leer. Y una última pregunta: ¿por qué en ocasiones el camino de los impíos puede ser más deseable que el consejo de los justos?
El Salmo 141 da una enseñanza o una respuesta a esta pregunta. Muchas veces parece ser que el ser humano pone su mirada precisamente en los impíos cuando se les ve florecer, y muchos se preguntan ¿por qué? Realmente pues el Salmo 141 tiene una respuesta para ello. Es decir, cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles muy bien. Realmente dice la palabra de Dios que el camino de los justos es perfecto y la recompensa para el impío no tardará en llegar. Confiemos pues en este día en la palabra de Dios, meditemos en los salmos que nos ayudan a conducirnos de la mejor manera y sobre todo a confiar plenamente en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.